Buenas tardes. Por razones de distancia, no voy a poder estar con ustedes el día de hoy. Es por eso que preparé mi exposición de esta forma. Espero les guste el video. 누군가는 좋은 집이 꿈이란 말하죠. 누군가는 멋진 차가 꿈이란 말하죠. Este fue un proyecto real en el que se utilizó el modelo general del proceso de diseño del agua. Claro que hubo que retroceder en algunas ocasiones porque a veces no quedaban bien las cosas, los conceptos, el diseño se corrigió en varias ocasiones. El problema es muy sencillo. Se trata de implementar el diseño mexicano en la joyería para que así, cuando una persona piense en usar un diseño mexicano, este sea fácil reconocido en otros países. Este proyecto se va a enfocar en esta fase exclusivamente a la producción de pulseras. Como primera instancia, vendría siendo la primera etapa, exclusivamente la producción de pulseras. Posteriormente, ya se diseñarían otros accesorios. Por ejemplo, aquí tengo una pulsera que es coreana y aquí hay algunos elementos distintivos de su cultura, como es el alfabeto coreano. En esta otra mano tengo una pulsera que es china y, por ejemplo, aquí podemos ver que tiene un dragón, tiene el yin yang y es roja. Por lo tanto, una pulsera que satisfaga nuestras necesidades, en este caso sería una pulsera que tuviera elementos mexicanos, tales que con solo verla, cualquier persona supiera que esa pulsera está reflejando de alguna forma la cultura mexicana. Si esto funciona, esta pulsera se podrá vender muy bien en lugares de turismo en México, como hoteles, como museos, como otras partes donde hay mucha concentración de turismo y que las personas puedan identificar fácilmente el diseño mexicano. Ahora vamos a ver algunos productos ya existentes que se pueden encontrar en diversas partes de la República Mexicana. Algunos son a precios accesibles y otros son un poco más costosos. En el caso de esta pulsera, esta es una pulsera del arte Huichol. Tiene muchos colores en degradación, lo que es característico de este tipo de pulsera. Esta es una pulsera que se puede encontrar en varias partes de la República. Es una pulsera muy distintiva de la cultura mexicana y de su arte, por supuesto. En el caso de esta siguiente pulsera, pues en esta vemos que tiene elementos como las grecas que pues se encuentran en varias pirámides de aquí de México y bueno, pues ahí se pueden ver. Ahora en esta otra, cada uno de los elementos que vemos en esta son los escudos. Es una greca que se ocupaba en los escudos de los guerreros águila en la época de Tenochtitlan. Y bueno, tenemos esta otra con los colores de la bandera de México. Aquí tenemos otra más. Esta pues una vez más tiene grecas. Y bueno, es que las grecas se encuentran en prácticamente cualquier pirámide.
Sin embargo, hay unas partes específicas en las que podemos ver este tipo de grecas como es en Oaxaca. En Oaxaca hay muchas zonas arqueológicas donde se pueden apreciar estas grecas, en partes como Teotitlán del Valle o la ciudad de Mitla. Ahí se pueden encontrar fácilmente. Aquí tenemos otro ejemplo de otra pulsera que pues también usa grecas. Estas grecas son un poco más estilizadas, van muy juntas, lo que también es propio del arte mexicano, y pues es un poco más ancha. Para entender el concepto de diseño, será necesario trasladarnos a el estado de Oaxaca, principalmente en la zona de Teotitlán del Valle, donde conoceremos algunos elementos de la arquitectura prehispánica que me fueron de mucha utilidad para mi diseño. Una vez que recorrimos toda la ciudad, nos dimos cuenta que lo que más nos gustaba para concepto de diseño eran las grecas. Desde este momento se empezó a diseñar una pulsera que tuviera como concepto las grecas. Esa fue nuestra conceptualización, ya que aparte, bueno, encontramos también que las grecas tienen varios significados, como puede ser las olas del mar, tiene también el significado de la dualidad y entre otros. No está comprobado a ciencia cierta que estos sean los verdaderos significados, pero nos pareció una buena idea, ya que es un sistema modular. El siguiente paso en nuestro diseño era determinar qué tipo de greca era la que íbamos a utilizar en nuestra pulsera, ya que no todas las grecas se prestaban para la forma, para poner el hilo y las cuestiones de ensamblaje para que coincidieran una con una y así completar todos los módulos. Había algunas que iban a quedar muy raro o otras que pues no, se iba a perder un poco el diseño de la greca. Entonces ese fue nuestro principal objetivo en este punto. Aquí fue donde nos tardamos más porque nos había gustado un tipo de greca, pero ese no se prestaba tanto. Entonces el único que se prestaba era otra greca, pero esa no. El problema de esa era que resolver el sistema en el
que se sujeta la correa iba a ser muy complicado. Este tipo de greca no nos gustó tanto porque era muy, era muy redondo y nosotros queríamos algo un poquito más cuadrado. En esa greca sí se alcanza a apreciar mejor un poquito lo que son las olas del mar, pero desgraciadamente pues no nos gustó mucho. En el que sigue, pues la primera de ellas no es, como son unidas, no son, es digamos un solo módulo, pero es continuo. Eso iba a interferir para que se pudiera quitar la pulsera de la mano. Es difícil con una pulsera así que está toda unida se pueda quitar. Tendría que tener algunas cosas especiales como de resorte o algo así. Y las demás no nos gustaron tanto. La que sigue esa es la greca que se ocupó en los escudos de los guerreros águila. Aunque también se han encontrado de ese tipo de greca en otras partes de la República. Esa greca en particular sí nos gustó, pero es difícil de fabricar, y más por sus formas es difícil de ensamblar cada uno de los módulos. Por esa razón al último se decidió que no se iba a ocupar esa greca, pero esa fue una buena opción. Y la última fue la que ocupamos. Esa que sigue es la que más nos gustó. Esas son de Mitla, y ahí se ve claramente el factor repetitivo de los módulos. Ahí se diseñó un módulo en el que se contempló la posibilidad de que con un poquito de espacio extra se pudiera amarrar el hilo para poderse juntar todo. Por eso fue que optamos por ese tipo de greca. Bueno, la verdad es que los planos no los traje porque estaban en mi USB y mi USB se descompuso y ahorita la única forma de acceder a ellos es a través de Facebook. Pero aquí el Facebook está restringido, entonces no puedo acceder a los planos en este momento, pero hice un boceto de cómo se ven. Esto se planeó para que fuera hecho a corte láser, entonces pues el corte láser es muy preciso para hacer la figura. Aparte tiene unas terminaciones que le permiten insertar el hilo para que se sujete y tenga mayor resistencia. Para fabricar esta pieza era importante contar con una herramienta la cual nos permitiera doblar el MDF y hacerlo curvo de tal forma que fuera antropométrico para la muñeca del ser humano. Entonces hubo que construir dicha herramienta. Esa herramienta fue construida a base de yeso y tenía unas capas de plástico de PET para evitar que se despostille y que te protegiera más el material. Entonces, cuando se manda a cortar en láser la pieza, viene con unos registros para que entren en
en esa herramienta, y entonces así al momento de cerrarse pueda adoptar la forma curva. Antes de que se meta a la herramienta, la pieza debe ser sumergida en agua por 2 días. ¿Por qué por 2 días? Porque si es por más tiempo, la pieza se hincha demasiado y esto hace que aumente de volumen el material. Ahora, si es por menos tiempo, se puede romper la pieza. Se parte a la mitad, se parte como de en medio. Entonces 2 días está bien, se queda remojando y posteriormente se inserta en esta prensa, donde es una herramienta curva para que adopte la forma curva, y se le aplica presión por medio de 2 prensas en forma de C. Una vez que se aplicó la máxima presión, se deja secar por otros 2 días y entonces ya se retiran las prensas y obtenemos la forma curva que deseamos. Posteriormente a esto, hay otras piezas que se mandaron a cortar, se meten en las partes que han sido como unos accesos a la pieza para que queden pegados, y así se obtiene la parte donde se va a introducir el hilo. Y finalmente ya nada más se pinta la pieza y se le ponen las cuentas.